Ya está grabando ya. Entonces vamos a empezar ya. A ver, Barrueta Pérez. Presente, ingeniero. Buenas Ok, noches. buenas noches. Cervantes Fernández. Córdoba Pre- Chamber. Ah, presente ya. Córdoba Chambergo. De la Cruz Cubas. Delgado Becerra. Sí están, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, hola, hola. Fabián García. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches. Gallardo Lama. Gamarra Chuquillanqui. Buenas noches, ingeniero. Hola. Gamarra Martínez. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. Gutiérrez León. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok. Guaigua Román. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Hurtado Mariluz. Jara Rengifo. Presente, profesor. Buenas noches. Yontop Basilio. Presidente ingeniero, buenas noches. Hola. Loaiza Navarro. Malky Butrón. Mateo Laureano. Melgarejo Sosa. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok. No está Loaiza Navarro, no está Malky Butrón, no está Mateo Laureano, ¿no? O Mateo Laureano sí. No, Melgarejo, ese que me dijo que... ya, Melgarejo sí. Mesa Mariñas. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. Michue Robles. Oscategui Chuquillanqui. Presente, ingeniero, buenas noches. Hola. Pablo Juárez. Pajuelo Valle. Presente, profesor. Presente, profesor. Ok. Bajo el baño. Sí, sí. Quispe González. Quispe González. Ramos Bicharra. Rimac Rodríguez. Presente, ingeniero, buenas noches. Ramos Bicharra sí está, ¿no? Ya. Rimac Rodríguez también. Rivero Ticona. Presente, profesor, buenas noches. Ok. Rodas Cantu. Rodríguez Lizárraga. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rosas Llanos. Samamé Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Hola. Santos Tamay. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Soto Álvarez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Soto Pintado. Talavera Celada. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Tejada Romero. Ay, 39. Vargas Campos. Presente, profesor, buenas noches. Ok. Vilches Juárez. Ingeniero, buenas noches. Ya. Y Llantas Castillo. Ya. Presente, profesor Llantas. Llantas, ya. Okay. Ya. Entonces, no está Córdoba Chamber. Ingeniero, disculpe, soy Gallardo, no me he llamado y estoy ¿Sí te llamé? matriculado en su curso. ¿Sí te llamé? Gallardo Lama, dije. Ah, no escuché, disculpe, ¿No ingeniero. escuchaste? Ah, yo dije qué raro, porque No, tú no has llevado conmigo ya. El ciclo pasado también has llevado otro curso, ¿no? escuché. Sí, sí. Ya. Profesor, disculpe, Hurtado. Hurtado. Hurtado Mariluz. Ya. Loaiza Navarro, no está. Malky Butrón. Mateo Laureano. Pablo Juárez. Quispe González. Pablo Juárez, Rodas. presente, profesor, buenas noches. ¿Quién? Quispe González. Pablo Juárez. Ah, Pablo Juárez, ya. Rodas Cantu no está. Rosas Llanos. Soto Pintado. Tejada Romero. Bueno, ya, yo les digo cómo se llama que, bueno, deben tener pues cuidado con la asistencia, ¿no? Bueno, no se trata de la asistencia, sino se trata de que ustedes entiendan lo poco o mucho que se pueda dar en la clase, porque eso les sirve para su formación profesional para el futuro. Ustedes no van a repetir esto otra vez, es ahora y ahora tienen que aprender, ¿no? Por lo menos a adquirir las competencias. Bueno, yo acá he puesto en el, voy a mostrar un ratito, a ver, voy a presentar la pantalla. Un ratito, voy a presentar la pantalla.
Ya, voy a entrar al sistema SGA, ¿ya? Ahí, porque ya lo tengo abierto, ahí voy a mostrarles, ¿ya? Ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? El sistema SGA ahora tiene otra forma, pero es más de lo mismo. Es como el Dixieland, que en la versión 15.1.7 y la versión 22. Es lo mismo, ya yo he conseguido la versión 22, pero a través de una persona en su computadora, y es lo mismo, ¿no? He visto, solamente los iconos cambian, es igualito con este sistema SGA. Entonces, yo les he puesto acá, por si acaso, el enlace del curso, ¿no? El enlace Meet del curso, para, por si acaso, les he puesto el syllabus, les he puesto los libros de protección que acá hay una lista de libros que considero que deberían de tener como mínimo, ¿no? Si yo tengo algunos más y voy a ponerlo, pero ahorita un poco que me he demorado porque mi máquina se malogró y he estado toda la mañana y media, parte de la tarde arreglando, porque si no, no iba a poder comenzar ni con ustedes el curso, ¿no? Entonces, no he podido, pues, entrar en mayor detalle, pero acá hay unos libros que son interesantes que ustedes, ¿cómo se llama?, lo tengan como elementos de consulta, porque uno, aunque ustedes no lo crean, uno no deja de buscar la teoría cuando está trabajando, ¿no? Porque la teoría es lo único que te salva para resolver los problemas como ingeniero. Y también les he puesto, hay un profesor que se llama Geraldo Kinderman, que es brasileño, que es bueno, el pata es bueno, ¿no? Enseña las protecciones, pero a la manera antigua, con los relés electromecánicos, pero la teoría es la misma. Entonces ahí le he puesto dos libros, que es en volumen 1 y volumen 2, ¿no? De Geraldo Kinderman. Y bueno, hay varios libros que ustedes puedan revisar. Después también he puesto el sílabus del curso. El sílabus del curso, acá creo que no se puede ver bien, pero lo que me interesa es la parte donde está cómo va a ser el sistema de calificación. Ahorita estamos cambiando el modelo del sílabus porque ahora están pidiendo que sea un sílabus por competencias. Entonces, esto va a cambiar un poco, ligeramente, pero el contenido todo sí va a ser el mismo, porque esa es la teoría, no puede cambiar. Entonces, a mí lo que me importa de todo este palabreo es cómo se llama la nota. Esto por ahora se va a mantener así. A partir del próximo ciclo, esto ya no va a ser así como está acá. Se va a calificar más rubros. Por ejemplo, lo que es responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Van a haber otros componentes, ¿cómo se llama?, que van a intervenir. Actitud del alumno hacia el curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no está acá considerado. Entonces, yo quería que ustedes se den cuenta que voy a seguir manteniendo esta forma de calificar hasta el otro ciclo, y esta es la forma como ustedes van a tener su calificación. Desde ahora estamos conversando, ¿no? El trabajo de investigación que van a tener que hacer, porque eso obligado es un trabajo realmente, ¿no? Pero se le dice investigación porque, por la forma, por el formato, ¿no? Por el formato que tiene que tener. Todos los trabajos que uno hace en el trabajo, cuando uno trabaja en la empresa privada, uno tiene que presentar informes o informes técnicos. El informe técnico no es otra cosa que un trabajo de investigación. El formato es un trabajo de investigación. Solo que no le pones bibliografía nada más. Pero después lo demás es igual, ¿no? Entonces, por favor, acá quiero que tengan cuidado. Entonces, que el trabajo de investigación es el 40%, 30% viene siendo el examen parcial y 30% el examen final, ¿no? Así vamos a manejarnos, porque ya el próximo ciclo va a cambiar esto. Entonces, aquí ya se los puse en el SGA, ya lo tienen, ¿no? Entonces se los estoy mostrando. Después, aparte de eso, lo que voy a ver es de colgarles
No he tenido tiempo ahora, porque esto recién lo he hecho ahora también, porque cuando me di cuenta han cambiado el Moodle, ¿no? Ese sistema tiene otra forma. Y yo me sorprendí ahora, como mi máquina estaba malograda recién hace una hora atrás, me he dado cuenta que era diferente y entonces me he tenido que poner las pilas rápido para adecuarme. Entonces me falta poner, como le decía, los amigos de los estudiantes de la Universidad de San Marcos me han compartido un Dixieland 1517 que es portable. Entonces ya no tienen el problema ya de que no les va, que no va a poder, que se le pone la pantalla celeste, que no quiere entrar, pero les voy a decir que en la versión 10 última y en la versión 11 de Windows, ustedes ponen como normalmente se hace el Dixieland, lo instalan y después le ponen el archivito que habilita el programa y te sale error, pero tú le das sigue nomás, aceptas el error y después carga solito. Parece que la versión 10 moderna y la 11 sí te permiten, aunque sea con el error, carga, porque el error es para la llave que tenía ese modelo de Dixieland, pero después funciona igualito. Entonces ese Dixieland que es portable, te los voy a compartir. Aquí, lo voy a poner acá, ¿no? O de repente con el delegado, no sé, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, volviendo a eso, necesito pues una persona que quiera ser delegado, y yo estoy acá viendo por la lista que estoy viendo. Aquí hay dos personas que siempre me han ayudado y quisiera que sigan ayudándome, ¿no? No sé qué disponibilidad o si querrán hacerlo otra vez o no. Uno de ellos es Delgado Becerra y el otro es Gallardo Lama. No sé quién quiera de los dos ayudarme, ¿no? ¿Quién? Delgado Becerra. Delgado. Ya, entonces, Joseph, seguimos contigo entonces, pues. Ya, vas a ser el delegado del curso. Y como siempre, ya conoces la mecánica, ¿no? Un poco de ver los trabajos y las coordinaciones. Sí, bien, entonces, te agradezco más bien, ¿ya? La voluntad que tienes de apoyar. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el curso. Ya a partir de la siguiente clase, vamos a ver si ya entramos de frente con algunas cosas con el Dixieland. Voy a prepararles para traerlo, ¿no? Porque tengo que prepararlo, ¿no? Para que pueda yo enseñarles cómo lo que quiero hacer, ¿no? Con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Voy a entonces a cerrar esto. Voy ya desde la universidad. Este es acá del YouTube, que está mirando algunas cosas. Aquí hay un video que, bueno, eso lo vamos a dejar ahí para que lo vean. Miren acá, por ejemplo, esto ya ustedes deben haberlo visto seguro. Aquí han abierto un seccionador. Ustedes saben que el seccionador no se debe abrir con carga. El seccionador se abre cuando ya no hay carga, ¿no? En un circuito eléctrico de potencia, lo que se tiene más o menos es esto, ¿no? Acá les pongo. Yo tengo un interruptor. El interruptor es una caja, pero atrás de él hay una cosita así como esta. Se dibuja así, ¿no? Así. Entonces este es el interruptor. El interruptor en protecciones se le conoce con el número 52, por si acaso. Ya vamos de una vez poniéndole números. Cuando yo les diga 52, eso es de acuerdo a la norma ANSI. 52 es interruptor. Y este es un seccionador. Entonces, este es un interruptor. La I de interruptor, y acá vamos a poner S de seccionador. Entonces, los interruptores en ingeniería, en las centrales, en las subestaciones, normalmente el interruptor, que es el número 52 para ANSI, tiene adelante de él un seccionador y atrás de él un seccionador. ¿Eso es por qué? Eso es por seguridad del que va a hacer mantenimiento. Porque el que va a hacer mantenimiento aquí dentro de esta caja, el interruptor en realidad es una caja, porque adentro tiene o gas o tiene aceite.
Normalmente se usa el gas en alta tensión, ¿no? El hexafluoruro de azufre, ¿no? Entonces, si uno que va a hacer la chamba, va a meter la mano acá, tiene que ver físicamente que estas paletas, pues estos son como dos palos que se juntan, se abran. Entonces recién ahí, como abre atrás y abre adelante el interruptor, puede meter la mano tranquilamente al interruptor para trabajar. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Aquí han abierto el interruptor, han abierto el seccionador sin haber abierto el interruptor. El interruptor también es así, ¿no? Solo que se dibuja con una caja porque está metido en aceite o gas. En cambio, el seccionador es el aire, está el aire. Ven, acá son dos paletas que se juntan o se abren. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Probablemente se han equivocado y el operador no abrió primero tienes que abrir el interruptor y después ya puedes abrir los seccionadores de ambos lados. Entonces no puede ser al revés, no puede ser que estando el interruptor cerrado, todo está con corriente, tú abras el seccionador. La corriente va a tratar de continuar. Así es el efecto. Entonces por eso que crea un arco, porque ella quiere seguir. La corriente está pasando y quiere que la corriente siga pasando. Entonces como tú lo estás abriendo mecánicamente, ella va a seguir a través del aire, lo va a ionizar al aire y se va a formar esto de acá. Y va a tratar de juntar al otro, ¿no? Pero lo hace a través del aire, porque quiere seguir. Entonces, ese efecto ustedes como ingenieros ya deben de saber que un seccionador nunca se debe abrir con carga, teniendo corriente, pasando por el potencia o corriente. Entonces, primero tengo que abrir el interruptor. Una vez que ya abrí el interruptor, entonces recién puedo operar los seccionadores que están a ambos extremos de él. Así se usa. Y en el Dixieland se representa así. Vamos a ver en su momento apropiado. Entonces, lo que yo les decía es, bueno, eso fue con motivo de que estaba cerrando mis apuntes. Pero, a ver, un segundito. Vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver lo que es, en primer lugar, acá hay un capítulo que siempre es la parte teórica que tenemos que verificar. Entonces, ¿qué es la protección? Entonces, más o menos la idea es la siguiente. Un sistema de protección lo que permite es evitar que la falla, que se va a dar de todas maneras, porque no se puede evitar una falla, como se va a dar de todas maneras, lo que trata de hacer el sistema de protección es minimizarla o aislarla inmediatamente. O sea, se necesita velocidad y se necesita fuerza para poder cortar el arco eléctrico, ¿no? Entonces, la idea es de que el sistema de protección, entonces ahí viene la palabra sistema. Sistema es un conjunto de cosas. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema, porque está compuesto por varios elementos: corazón, pulmones, intestino, o si lo quieren ver así, ojos, manos, pies, o si lo quieren ver de otra manera, sistema nervioso, el simpático, el parasimpático. Si lo quieren ver, el oído, tiene los tímpanos, tiene el yunque, el hierro, no sé qué cosa tiene, el martillo, no sé qué cosa tiene tanto. Entonces, toda cosa, todo conjunto que funciona en armonía para lograr algo se llama sistema. Entonces, el sistema de protección es un conjunto de elementos que su función es que cuando hay una falla en el sistema eléctrico de potencia, minimice la falla, que la falla no escale. Es como quien dice, de repente el ejemplo es muy, muy bruto, pero si tú tienes cáncer, trata de aislar el tumor canceroso para que no corra, porque si corre ya fuiste, igualito. Si la falla corre, el sistema ya fue. Entonces yo debo aislar la falla en el punto donde ocurre e inmediatamente. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo hago así, vamos a perder plata. ¿Quiénes están en el sistema eléctrico? Los generadores, los transmisores y los distribuidores.
y las cargas, ¿no? Los grandes clientes. Todos ellos no quieren interrumpir el servicio porque si se interrumpe pierden dinero. Aparte de que Ociner les va a poner la multa. Y aparte que hay que pagar compensaciones. O sea, a nadie le conviene, ¿cómo se llama?, que el sistema falle. Pero, como les vuelvo a repetir, las fallas no se pueden evitar en un sistema de potencia. Porque en teoría se puede evitar, pero sería demasiado costosísimo. Para empezar, los rayos que caen contra una línea de transmisión, ¿cómo los proteges? ¿Vas a ponerlos todos en una burbuja de vidrio para que el rayo cuando caiga se vaya a otro lado? Sería imposible, pues. Entonces, la falla siempre va a haber. Y se va a dar por errores humanos, se va a dar por efectos de mala operación, se va a dar por efectos de robo, se va a dar por efectos de los animales, ¿no? Se va a dar por efectos de las condiciones atmosféricas, lluvia, polución. Cuando quemo las cañas, por ejemplo, debajo de una línea de transmisión, se ensucian los aisladores y se pierde aislamiento y comienza a haber descargas disruptivas. Bueno, entonces por múltiples cosas. Entonces siempre va a existir una falla. Entonces el sistema de protección lo que tiene que hacer es liberar esa falla lo más rápido posible. Y entonces, ¿cuáles son las variables que normalmente en el sector eléctrico, en un sistema eléctrico de potencia, se tienen que analizar? Normalmente los relés son de cualquier tipo de variable. Si tú quieres proteger contra corrientes excesivas, entonces el relé se llamará de sobrecorriente. ¿Por qué? Porque al relé lo fijas, le das una referencia. Cuando te pases de 100 amperios, tú vas a disparar para que mande a abrir el interruptor del relé. Entonces será un relé de sobrecorriente. Si tú quieres proteger de tensión, entonces tú dices, le pones al relé de sobretensión y le dices, si se pasa de 220 kilovoltios o 240 kilovoltios, abre el interruptor inmediatamente. Entonces será un relé de sobretensión. Si es de temperatura, cuando la temperatura de este equipo aumente más de 140 grados centígrados, aíslalo, corta la corriente, abre el interruptor. Entonces se llamará un relé de temperatura. Si se trata de la frecuencia, cuando la frecuencia esté más arriba o más abajo, bueno, por arriba o por abajo puede ser para cualquier variable. Cuando esté más arriba de 61 hercios, corta, manda disparo. Entonces será un relé de sobreintensidad, puede haber de mínima intensidad. Presión, si tú quieres, ¿cómo se llama?, que en un tanque, por ejemplo, del transformador, hay presión de aceite. Si la presión sube de tantos pascales o newton metro cuadrado, entonces dispara, abre, saca el interruptor de servicio, saca el transformador de servicio. Entonces vendría siendo un interruptor de presión. Y así, cualquier variable que tú quieras medir, siempre le vas a poner un tope. Si se pasa de ese tope, el relé tiene que mandar disparar. Entonces, quien está monitoreando continuamente la variable sería el elemento relé dentro del sistema. Más o menos por ahí, en forma general, es las protecciones de un sistema de potencia. Entonces, vamos a ver un poco, en forma general les he dado la idea, pero hay que ver algunos detalles, ¿no? Justamente de eso se trata el curso, ¿no? Porque protección es aislar una falla inmediatamente. Ya está. Entonces ya sabemos protecciones. Pero hay que ir a mayores detalles. Entonces vamos a empezar dando esta explicación de acá. Vamos a ver lo que es filosofía de protección, principios de operación, protección de sistemas de distribución, protección de líneas, teleprotección, transformadores de potencia, protección de generadores. Esto, casi en todo el curso se va a ver esto, ¿no? Acá se está viendo como un pequeño resumen de lo que va a tratar el temario, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver en esta clase de ahora y la siguiente clase, que creo que es el jueves, va a ser una introducción a la filosofía de la protección y dar algunas características de la protección. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar esto y vamos a ir de frente a lo que dice. ¿Por qué se debe proteger? ¿Por qué yo debo proteger un equipo?
¿Por qué? Porque yo tengo, ¿cómo se llama? Un sistema de potencia que ha venido al Perú gentes, o mejor dicho, empresas que han venido y han apostado por el Perú. Algunos son generadores, otros son transmisores, otros son distribuidores. Y como ustedes saben, son inversores extranjeros. Por ejemplo, el REP, casi la mayoría es colombiano. Hay español también. Los generadores, hay de todo, ¿no? Hay de todas nacionalidades, hasta combinados. La distribuidora, por ejemplo, también igual, ¿no? Entonces, pero no todas las distribuidoras y no toda la generación en el Perú está privada, ¿no? Lo único que es privado completamente en el Perú es la transmisión. En cambio, los generadores no todos son privados. Por ejemplo, Electroperú todavía no se ha privatizado. Entonces, pero todos ellos trabajan como si fueran privados porque tienen que ganar plata, pues. No porque sea el Estado va a perder plata. Entonces, el sistema está vinculado, el sistema está junto, desde la generación, y acá se ve, ¿no? Más o menos, para ver para un poco, acá está, como para mostrar que es así. No sé qué pasó acá. Para mostrar que es así, aquí se ve que acá arriba está la generación, está dibujada, ¿cómo se llama? Como por esa, vamos a ver acá, no sé por qué, acá está. La generación está por este lado de acá, ¿no? Esta es la generación, y todo lo que genero camina por la transmisión. Obviamente acá había una subestación, y acá sigue, acá probablemente hay otra generación, sigue, ¿para quién? Para acá. Al final es para el cliente final. Acá está el cliente final. Entonces, a nadie, ni al generador, ni al transmisor, ni al distribuidor le conviene que haya interrupción de servicio. Eso queda claro, ¿no? Por obvias razones. No hay que explicar mucho ahí. El caso de nuestro país, ya todo está interconectado desde el norte con el centro y el sur. Hay zonas de la selva que todavía no está interconectado, pero la gran mayoría de lo que es la costa y sierra del Perú está interconectada, ¿no? Entonces, nosotros dividimos en 3 áreas, ¿no? Norte, centro y sur, porque la demanda en el Perú sí es bien, en esta zona centro es la mayor demanda, porque acá está Lima y todas las industrias están acá. En la zona norte, la demanda es diferente, y en la zona sur también. Por ejemplo, en la zona sur, como 800 megavatios de máxima demanda, y la norte tiene como 700. Pero en la zona centro es mucho más, ¿no? En la zona centro es mucho más, ¿no? Entonces ahorita la demanda más o menos, no, perdón, cuando estaba hablando cuando les di los datos era la generación, porque la demanda en general ahorita está baja, ¿no? Estamos por el orden de 7.000 y pico. 7.000, eso habría que entrar al COES ahorita, y a la página web, y mirar, ¿no? En cuánto está ahorita la generación, o sea, la demanda, ¿no? La demanda debe estar ahorita por los 7.500 megavatios, ¿no? Entonces, yo puse acá unos valores que cuando estábamos con el COVID, llegamos a 7.000 casi. De 7.000, que fue en febrero, llegamos a 5.000 en marzo, miren. Estamos hablando del año 2020, ¿no? O sea, un bajón tremendo. Y eso le pasó a todos los países, ¿no? Entonces, bueno, el sistema eléctrico tiene un problema que se llama congestión, por ejemplo. ¿Qué significa congestión? Que una línea no debe pasar más potencia para la cual ha sido diseñada. ¿Por qué? Porque si pasa más potencia, va a tener más flecha. Y si tiene más flecha, no va a cumplir con la distancia mínima de seguridad al terreno. Un conductor, esta es una línea y está apoyada en 2 soportes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer Ociner? Ociner va a chequear esta distancia de acá, a tierra. Esta es tierra. Esto se llama distancia mínima de seguridad. Distancia mínima de seguridad. Entonces, lo que va a hacer Ociner,
para una línea de 220 kilovoltios, esto está en el orden de 7 metros, más o menos. 7 metros para 220 kilovoltios. Entonces, ¿qué significa congestión? ¿Cuándo se dice que una línea está congestionada? Es una palabra así un poco media rarita. Congestión es cuando está tupido, tu nariz está tupida, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que cuando la línea está tupida, quiere decir cuando ya no puedes pasar más de la potencia que ha sido diseñada. En realidad sí puedes sacarle más, pero ¿qué va a pasar? Si tú le sacas más, esto va a ir así. Y ahí te cae Ociner porque acá la distancia mínima de seguridad se achicó. Entonces, se dice que una línea entra en congestión cuando ya está trabajando con su máxima capacidad de diseño. Si la máxima capacidad de diseño en megavatios es 150 megavatios, ya no puedes pasarle más. Le puedes pasar más, pero vas a hacer que la flecha aumente. Entonces, en cambio, si la línea está menos de lo máximo que puede, de su capacidad de diseño, se dice que todavía no está en congestión. Pero cuando topa, se llama congestión. ¿Y por qué se cuida? Para cumplir con la distancia mínima de seguridad, por seguridad de las personas. Oscilaciones de potencia es otro problema que no es una falla. No es una falla la oscilación de potencia. No es una falla. Y entonces los sistemas de protección tienen que darse cuenta que tienen que saber diferenciar cuándo hay una oscilación de potencia y cuándo es una falla. Cuando es una oscilación de potencia, el sistema de protección debe inhibirse, no debe actuar. En cambio, cuando hay una falla, ahí sí tiene que actuar y a la menor brevedad. Sobretensiones, ya no les digo más porque un rayo cuando cae sobre una línea crea sobretensiones de impulso que malogra el aislamiento de los aisladores, de los cables, etcétera, ¿no? Entonces las sobretensiones deben aislarse. Sobretensiones de maniobra, cuando yo abro o cierro un interruptor en alta tensión. Resonancia también, ¿no? La resonancia también crea sobretensiones y sobrecorrientes, especialmente en los sistemas de distribución, en particular en los sistemas de distribución. Entonces, ¿por qué debemos proteger? Porque por seguridad de las personas, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que proteger? Y entonces acá está bien claro, todos los sistemas de potencia tienen fallas. No puede decir que no puede haber fallas. Lo que sí saben lo que hace Ociner-Min es, con sus normativas de Ociner-Min, dice, una línea de transmisión, por ejemplo, hay un procedimiento, creo, si no me equivoco, es el 19 de Ociner-Min, que habla sobre la performance de los sistemas de transmisión. Y te dice, tú puedes salir a lo más en el año 3 veces de servicio. Si sale más, te pongo multa. ¿Por qué sale la línea? Por las descargas atmosféricas, más que todo. Entonces, te permite 3 salidas de servicio al año. O 7, o 5, va a depender, hay que leer la norma. Entonces, te está diciendo, mira, si tú te pasas, te pongo multa. Entonces tú, para que no te pongan multa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo que sea necesario para que cuando haya un rayo, no te saque la línea. Una forma es poner pararrayos a lo largo de la línea. Esa es una forma que se inventaron también, ¿no? Una solución desesperada. Bueno, entonces, todos los sistemas tienen fallas. Entonces, ¿para qué se pone una protección? En realidad se dice sistema de protección, pero lo hablas más corto, protección. Entonces, cuando ustedes digan la protección, tienen que entender que estamos hablando de un sistema, ¿no? De protección. Un conjunto que vamos a ver quiénes lo conforman. Entonces, lo que tiene que pasar es detectar que ha habido una falla y aislarlo inmediatamente. Ese es todo el tema. Con eso, protejo al equipo, protejo a las personas y protejo, ¿cómo se llama? De las multas que me puedan ocasionar por salidas de servicio. Entonces se limita el daño del equipo fallado, ¿no? Antes que se queme, ¿no? Las cargas, como dice, adyacentes, la interrupción de las cargas cerca de una línea que ha fallado, al sacarlo rápido,
se minimiza, pues salen pocas cargas, no todo, ¿no? Etcétera. La protección es importantísimo. Y como dice acá, es un seguro contra daños de futuras fallas. El sistema de protección es como cuando tú compras un carro y le pones un seguro. Y tú dices, uy, pero nunca usé el seguro. Nunca choqué ni me chocaron. Ucha, que he perdido, por gusto pagué. No, no es por gusto, porque tienes suerte de que no te haya chocado ni tú hayas chocado. Pero cuando te choquen o tú choques, entonces ahí el seguro te va a salvar, porque es mucho dinero lo que hay que pagar. Entonces, es un seguro la protección para futuras fallas. Cuando hay futuras fallas, lo que va a hacer va a aislar el equipo para ahorrarte plata. En el caso del seguro de carros, el seguro va a pagar por ti, te está ahorrando plata, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿por qué proteger? Para proteger tanto al equipo fallado, miren cómo aquí esto se ha malogrado, esta bobina, y para las personas, para proteger a las personas. No hay otra, a las personas. Entonces, como que dice, yo voy a proteger a las personas y daño al sistema. ¿Al sistema de qué? Al sistema de potencia, ¿no? Las personas, ¿cómo se llama? Cuando hay un problema cuando pasa corriente, los cables, por ejemplo, que son cables que están forrados, el aislamiento comienza a hacer humo. Y eso, ¿cómo se llama? Son gases tóxicos, ¿no? La corriente de toque y de paso. Cuando hay un cortocircuito a tierra y tú caminas por ahí, o cuando hay una fuga a tierra y tú caminas y el ancho de tu paso, hay una tensión que te puede matar. Entonces siempre hay que proteger que la corriente hay que cortarla lo más rápidamente posible. Y para evitar daño al sistema también. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí perdón, aquí yo no sé si ustedes saben, pero a los que saben bien, a los que no, les voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, es una oscilografía. Cuando ustedes van al médico, el médico, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando ya las personas son mayores, les hacen, ¿cómo se llama? Le ponen unas cosas, unos chupones en el pecho y electrocardiograma, y salen unas cosas así como ondas senoidales. En el caso de la electricidad, pasa igualito y parecen pescaditos, miren. Entonces, este es un caso típico en que el relé no debe actuar. Miren, este es corriente, ¿ya? Acá dice A de amperio. Acá también es A de amperio, solo que la fase S. Esta es RS y esta es la fase T. Estas tres de acá son corrientes. Las tres son corrientes. Estas tres de acá son tensiones. Son tensiones, ¿no? Acá está la fase, una fase, otra fase, otra fase. Las tres tensiones. Entonces, miren qué acontece. Cuando la corriente aumenta, miren, aumenta, se pansea cuando aumenta. Miren qué pasa con la misma fase es esta. Miren qué pasa, acá hay una depresión. Entonces, cuando la corriente aumenta, la tensión está deprimiéndose. Y cuando la corriente baja, la tensión aumenta. Tiene la forma de un pescadito. Un envolvente que parece un pescadito, ¿no? Entonces, igual con la verde, que es la fase B o RS. Cuando aumenta cuando la corriente aumenta, igual vemos que la tensión se deprime o se achica. Y cuando la corriente se achica, la tensión crece. Igual pasa en la otra fase. Esto no es una falla. Esto se llama oscilación de potencia. Y el aparato que mide este diagrama se llama osciloperturbógrafo. El aparato que lee que hace esto, se llama osciloperturbógrafo, y el COES obliga con su procedimiento número 40 a que todas las empresas que entran y que ya están en el sector eléctrico, sea generación, transmisión y distribución, pongan en sus instalaciones estos equipos para poder, es como si te pusieran pues un electrocardiograma
a toda tu familia, que son parte del equipo, igualito. El equipo vendría a ser todos los generadores, transmisores y distribuidores, ¿no? Y entonces ese equipo, eso se llama osciloperturbógrafo. Osciloperturbógrafo, así se llama, ¿no? Osciloperturbógrafo. Entonces ese aparato es el que hace que te saca esta grafiquita. El relé también lo hace, pero el osciloperturbógrafo es expresamente diseñado para esto con una precisión tremenda. Esto no es una falla, esto es una oscilación de potencia. Y entonces el relé tiene que esperar que esta oscilación de potencia pase. No debe actuar porque no es falla. Ustedes ven, la corriente sube, baja, no es una falla. La corriente es falla, la corriente sería mucho más grande. Esto no es... Entonces ya con eso ustedes saben de que cuando ven una forma de pescadito, que cuando la corriente se achica, la tensión aumenta, o al revés, cuando la corriente aumenta, la tensión se achica, eso quiere decir que es una oscilación de potencia. Ya está, ya saben eso. Entonces, como si fueran los médicos, ¿no? Para un paciente. Entonces, ¿por qué proteger? Obviamente, pues, debo detectar las condiciones, ¿cómo se llama? Anormales de operación. Pues yo no puedo permitir, pues, que haya condiciones anormales, ¿no? Y limitar los daños, ¿no? Esos a las personas y el equipamiento. Ahora, ¿qué cosa causan las fallas? Las fallas, hay lo que hablamos en antes, ¿no? Una falla puede ser por descarga atmosférica, porque los rayos cuando caen sobre el conductor, elevan la tensión, porque es energía la que está cayendo sobre la línea. Por eso es que se pone cable de guarda. El cable de guarda, su función es que en vez de que caiga el rayo sobre la línea, carga sobre el rayo y el rayo lo lleva a través de las torres a tierra. Y si por alguna razón pasa, en las subestaciones tienen que haber pararrayos, para que no entre a la subestación y mate al interruptor, pues, y al transformador. O todos los equipos que hay dentro de una subestación. El equipo más importante podría llamarse el transformador de potencia. Todos son importantes, obviamente. Vientos de Paracas, ¿por qué? Porque normalmente en Paracas hay unos vientos tan fuertes que juntan los conductores. En el Perú, como esa zona de Ica es fuerte en vientos, los conductores por el medio se pueden juntar si es que hay torbellino de aire. Y al juntarlos, ¿cómo se llama? No tiene que pegarse, no tiene que toparse para que haya descarga. El hielo y la nieve también. Cuando hay hielo sobre un conductor, el conductor pesa más. Al pesar más, los vientos crean, ¿cómo se llama? Oscilaciones. Y eso hace, ¿cómo se llama? Que pueda fallar la línea o se pueda juntar con otro, a la hora que comienza a moverse, se juntan los conductores. Ese es por efecto de la presión en el conductor, por el peso del mismo conductor y del hielo. Objetos voladores, bueno, las cometas o que se caen en los cables, ¿no? O los animales también, ¿no? Las aves, los cóndores, por ejemplo, que tienen alas largas, ¿no? Contaminación de aisladores, eso ocurre cuando tú quemas la caña abajo de una línea de transmisión y en ese momento esa línea va a salir de servicio, porque en ese momento los aisladores van a comenzar a chisporrotear y se crea la fuga de corriente ahí y eso es una falla que el relé lo va a detectar y va a abrir, ¿cómo se llama? El interruptor, va a sacar la línea. Animales, aves, ratas. ¿Ratas para qué? Porque en los cables que van por el suelo, no en las subestaciones. Error humano, cuando se equivocan y en vez de abrir el interruptor primero, abren el seccionador y fregaron la cosa. Árboles en la selva. En la selva tú cortas un árbol hoy día en la mañana y en la tarde ya creció de nuevo. Entonces, cuando los conductores pasan por zonas que son bosques o donde hay bastante vegetación, hay que estar podando o cortando los árboles porque hay mucha probabilidad de que falle. El árbol no tiene que tocar el conductor, basta que estés cerca. Edad del aislamiento, cuando es muy viejo, pues el cable, ¿no? Y no lo has cambiado. Y lo que es robo, ¿no? Dueño del ajeno. Entonces, estas son cosas
los principales factores o causas, como se llama, que te crean una falla, ¿no? Ahora, también, como se llama, miren, acá se pone como que se están llevando el conductor en caliente, ¿no? Los dueños de lo ajeno, por no decir, pues, hurto, ¿no? Excavaciones, sobrecarga, a veces al cable no le dan la debida, hay que darle una curva y no le dan el radio necesario. Lo doblan a la fuerza y rompen el aislamiento. Y con el tiempo, por ahí va a haber una falla. No va a haber un cortocircuito a tierra ahí. Deterioro del aislante, la edad del aislante, ¿no? O del cable. La línea de transmisión, los dueños de lo ajeno, pues descargas atmosféricas, árboles, contaminación. En los generadores y motores, por ejemplo, pueden haber fallas debido a cargas desbalanceadas. Si una carga de un generador es desbalanceado, vale decir, por la fase A pasa una potencia o una corriente diferente que por la fase B y que por la fase C, entonces va a haber, ¿cómo se llama?, un efecto, vamos a verlo más adelante, que se llama la secuencia negativa, ¿no? Y la secuencia negativa crea problemas mecánicos y de temperatura, ¿no? Van a haber daños mecánicos, entonces vibraciones, ¿no? Y los tipos de fallas que normalmente tenemos en las líneas aéreas, porque ustedes se dan cuenta acá, estas son líneas aéreas, y acá está tierra. Entonces la falla monofásica es la falla que casi siempre, casi el 80% de las veces ocurre, ¿no? Una falla monofásica ocurre el 80% de las veces, y son fugaces. Cuando un árbol se acerca, después la descarga viene y el árbol se achicharra, pues, y ya pasó la falla. Se llama monofásica, ¿no? Y normalmente es a tierra. Puede ser dos fases, como acá, y a tierra. Entonces se llama bifásica a tierra. Pero puede haber bifásica que no sea a tierra. Puede ser bifásica solamente entre dos fases. Y ahí está, ¿no? Puede ser bifásica, pero entre dos fases nomás. Ahí está, dos fases nomás. No hay contacto a tierra. Falla bifásica. Y la falla trifásica puede ser así, como está acá. Es bien improbable que los tres conductores se topen, ¿no? Eso es solamente cuando quieren robar el cable, pasa eso, ¿no? Entonces, de todas estas fallas, la más común es la falla monofásica. Casi entre el 80 y el 90% en un sistema eléctrico de potencia es falla monofásica. Y la que es más rara de todas, la recontra más rara, es la trifásica. Salvo que lo haga el hombre adrede, ¿no? Antes, para robar, por ejemplo, los conductores, cuando eran los conductores de cobre, y el cobre está alto, lo que hacían la gente, los dueños de lo ajeno, esta es la tierra, agarraban, le ponían piedra en un extremo de un cable, lo tiraban, y en el otro extremo, ¿cómo se llama?, piedra. Entonces, a la hora que tú tiras lo abraza, esto se topa, y ahí haces un corto trifásico, ¿no? O sea, este trifásico es bien improbable que por la naturaleza ocurra. Tiene que ser adrede, ¿no? Y entonces, pero también hay otro tipo de fallas, como dice acá, que como yo siempre digo, aquí en el Perú no se ha visto, que es el cross country fault. Quiere decir que esta falla normalmente ocurre en distribución. Cuando tú tienes una falla monofásica a tierra, una fase, esta es una falla monofásica. Cuando es una falla monofásica, tiene que ser a tierra, no hay otra forma. Entonces decir monofásica a tierra es redundar. Basta que yo les diga falla monofásica, tiene que ser contra tierra. No puede ser, porque si esto acá y acá, ya sería bifásico. Entonces, una falla monofásica tiene que ser siempre contra tierra. Ya no se dice que es a tierra, si es monofásico ya se entiende. Entonces, ¿qué es una falla que es el cross country fault? Cuando ocurre una falla, por ejemplo, en Comas o en Puente Piedra, en ese mismo momento, en la fase B o C, ocurre la falla en San Juan del Lurigancho o en Villa María del Triunfo. Nada tiene que ver Villa María del Triunfo con Puente Piedra, están
opuestos. Pero una falla en la fase A en Puente Piedra, en ese momento preciso ocurre una falla en el punto B o C o A de Vía María del Triunfo, ¿no? Entonces eso se llama, ¿y por qué se dice cross? Es cruzar, pues, ¿no? Una falla que cruza la ciudad. ¿Por qué? Porque Puente Piedra está recontra lejos, pues, de Villa María del Triunfo, ¿no? Está cruzando toda la ciudad. Entonces, ese es un tipo de falla que nosotros no tenemos. En otros países hay. Entonces, esta es otra forma de ver cómo se llama, por ejemplo, acá. Por ejemplo, miren acá, si ustedes se pueden dar cuenta rápidamente, esto se llama una oscilografía. Quien lo da esta oscilografía es el osciloperturbógrafo. Entonces, miren, acá hay una línea que el aparato traza. Dice, esta es la línea antes, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren acá. Esta es la fase A o R, S y T. Si ustedes se dan cuenta acá, esta corriente de acá está simpática, está senoidal. Se le ha cambiado de escala para que esta pueda entrar también y se pueda ver la falla acá. Esta otra de acá, ¿cómo se llama? También está por ahí, como esta, pero acá se nota la falla. Miren, la corriente debería ser así, como estas. Como estas. Pero de pronto, miren, comienza la falla en esta fase, comienza a agrandarse, ¿ven? Comienza a agrandarse. Esta no, esta sigue manteniéndose por ahí. Esta también sigue manteniéndose, pero de alguna manera siente la pegada también, ¿no? Pero esta no, esta miren cómo se mueve, comienza a crecer, a crecer, a crecer. Después crece más. Y ya esto es grande, miren comparado con esto, ¿no? Se ha hecho estas dos a una escala más chiquita y esta a una escala más grande, esta es una escala más chica y esta es una escala más grande para que se pueda ver. Entonces, claramente se ve que la falla es en esta fase. Es en esta fase. Y miren, y esta es la de neutro, la corriente en neutro. Entonces, miren, la corriente en neutro era 0 cuando las tres corrientes están sin falla. Cuando las tres corrientes están sin fallas, son así. Las tres fases están iguales, separadas 120 grados. Su suma es 0. Esta acá es 0. Pero cuando ya comienza a haber falla, la suma de los tres ya no es 0. ¿Ven? Hay una resultante en el neutro. Aquí ya más grande. Esta es la suma de estas tres. ¿Qué ha pasado acá? Entonces, el sistema de protección ha abierto las tres fases. Y lo manda a 0, ¿ven? Y acá también abre, se va a 0. Y la tensión está acá abajo, ¿no? Que la tensión no pasa nada. Pero como han abierto las tres fases, tampoco hay tensión. Entonces aquí yo me puedo dar cuenta que esta es una falla monofásica, ¿no? Monofásica. Entonces, así se analiza visualmente, ¿no? Hay que sacar después en qué tiempos ocurrió, etcétera, etcétera. Ese es trabajo del COES. Y bueno, aquí hay otro pescadito. Esto quiere decir que estos son, ¿cómo se llama? Oscilaciones de potencia. Acá. Y esto vamos a ver también con el Dick-Silent. Vamos a ver cómo se llama que la línea de transmisión, se los adelanto de una vez para que sepan de qué estamos hablando. Estos rectángulos o estos paralelogramos son las zonas de protección de la línea, de una línea cualquiera. Entonces, la carga está lejos, la carga está recontra lejos. Este es X, este es R, resistencia y reactancia de la línea. Y la carga está por acá. Si yo lo dibujo, esta sería la impedancia de la carga. Pero apenas hay una falla en la línea, la carga que está transmitiendo la línea de potencia, ¿no? Entonces esto comienza a moverse así, la impedancia, porque X y R son impedancias, comienza a moverse así y comienza a caminar y se mete, ya se metió a la zona. Esta es una de las zonas.
de la zona 3. Acá está la zona 2. Y la que está más adentro es la zona 1. Entonces, cuando la corriente no es falla, sino de carga, pues están trabajando en operación normal, entonces la impedancia de la carga, si uno divide y lo pone en el plano XR, está lejos, fuera de esta gráfica. Pero en la línea ocurre una falla y entonces el relé va a comenzar a chequear cuando chequea esta reactancia, esta resistencia, o sea, cuando monitorea la impedancia, va a encontrar que la impedancia va a comenzar a meterse. Y cuando se mete a la zona 1, el relé dispara instantáneamente, porque es zona 1. Quiere decir que ha habido una falla. Entonces, ¿cómo se da cuenta el relé que es una falla? Cuando ve que monitoreando la impedancia cambia muy rápidamente, demasiado rápido. Cuando es operación normal, la impedancia se mantiene la misma. Pero cuando hay falla, la impedancia comienza a variar muy rápido y se mete a la zona de protección. Y aquí es donde cumple su función la zona 1 y dispara la línea y ya corta la carga, pues ya no hay corriente para la carga, ¿no? Eso vamos a verlo en el Dick-Silent. Pero eso casi va a ser después del examen final, parcial, ¿no? Y entonces acá podríamos ver y cuáles son los factores que uno toma en cuenta, ¿no? Miren, acá hay un punto importante. Lo que importa es cómo se llama esto, ¿no? Yo diría, ¿no? Para la velocidad. La velocidad es importante, ¿no? También es importante saber el tipo de falla o tipo de condición anormal, porque no todo es falla. El tipo de falla, ¿por qué? Porque si la falla es monofásica, o sea, de las 3 fases falló una y salió esa sola fase, el COES, apenas te pase en tu línea, eso tienes que informar al COES, por eso existen centros de control. Entonces, el dueño de esa fase, de esa línea, informa al COES. Y el COES te dice, ¿sabes qué? Conecta de nuevo la línea, trata de reconectar de nuevo esa fase. El operador recién allí ejecuta la orden del COES. Y el operador en su línea dice ya, ciérrame esa fase. Si la falla fue fugaz, cierras la línea, esa fase y no pasa nada. Pero si la falla se mantiene y tú cierras esa fase, el relé va a mandar disparar de nuevo. Y ahí ya lo abres. Ya, entonces el COES te dice, ya, ¿sabes qué? Ahora sí, abre definitivamente las 3 fases. Y manda inmediatamente un equipo de protección a que chequee qué pasó. Entonces, cuando la falla es monofásica, el COES te da la alternativa de cerrar esa línea, esa fase fallada nuevamente. A ver si la falla se despejó o no. Si no se despejó, va a abrir de nuevo el interruptor y entonces el COES dice ya saca de servicio la línea. Pero si tú cierras la fase y no pasa nada, todos felices y contentos, la operación continúa. En cambio, cuando hay una falla trifásica, ahí sí no puede hacer eso el COES. Si la falla es trifásica, ya tiene que quedarse abierta la línea hasta que vaya el equipo de mantenimiento a ver qué pasó. Entonces, por eso es importante saber el tipo de falla, para que el COES pueda tomar la orden de hacerte conectar de nuevo, o si es trifásica ya no, eso se queda ya hasta que el equipo de mantenimiento de la línea vaya y verifique en qué pasó. Entonces, va a depender también de las cantidades medibles, o sea, si yo estoy midiendo, ya les he dicho, puede haber relé de tensión, puede haber de corriente, puede haber de frecuencia, puede haber de temperatura, puede haber de presión, etcétera, etcétera, ¿no? Va a depender también de lo que estoy midiendo. La velocidad, discriminación de la ubicación de la falla. El relé tiene que decirme bien certeramente dónde está la falla. Imagínense una línea que viene de Mantaro hasta Lima, que son como 400 kilómetros. Y hay una falla en la noche. Si el relé no sabe dónde está la falla, ¿qué cosa? ¿El equipo de mantenimiento se va a recorrer los 400 kilómetros? Imposible.
Entonces el relé tiene que dar la ubicación de la falla lo más exacto posible para que el equipo de mantenimiento salga, el equipo más cerca a la falla salga a ver qué pasó o a reparar la falla, ¿no? Hay otro concepto que es la fiabilidad y seguridad que lo vamos a ver. Eso dejémoslo ahí todavía porque es un poco, la explicación es un poquito más amplia. El traslapo o traslape también. Entonces, antes de continuar esta parte, yo quería mostrarles lo siguiente. Esto de acá. Yo siempre trabajo, ¿cómo se llama? Con notas de clase. Y acá vamos a hablar qué es el sistema de protección. Ya les hablé, sistema. Entonces, son un conjunto de elementos destinados a detectar, localizar y despejar. ¿Qué cosa va a despejar? Fallas o anomalías. Entonces, la detección se hace midiendo, ya les dije, corriente, tensión, potencia, impedancia, frecuencia, dirección de flujo de potencia. ¿Por qué dirección de flujo de potencia? Porque un generador puede pasar así, miren. Un generador está conectado así, a la barra. Una barra, ¿no? Y el generador, ¿cuál es su función del generador? Entregar potencia. Su función es entregar potencia, activa y también reactiva. Pero ¿qué pasa si, ¿cómo se llama? Por alguna razón, el motor primo que mueve al generador comienza a bajar el agua. Por alguna razón, se comienza a cerrar el chorro de agua. En ese momento, ya no tiene mucho torque para entregar potencia. ¿Qué pasa con el generador? Que esto es una máquina síncrona. ¿Qué pasa con el generador? Máquina síncrona. En vez de entregar, comienza a absorber potencia. Y la máquina síncrona va a actuar ahora como motor. A esta máquina síncrona no le va a pasar nada. Porque primero estaba actuando como generador y ahora como motor. Pero a la turbina, a esta que está acá, a la turbina que puede ser Pelton o puede ser Francis o puede ser una turbina de gas, esta es la que se va a destruir. Entonces yo no puedo permitir que el flujo de potencia vaya en sentido contrario. Esto se llama impedir que el generador se motorice. Porque al generador no le va a pasar nada. Al que le va a pasar es a al motor primo, a la máquina prima. Entonces, por error de maniobra o de operación puede hacer de que este generador comience a bajar su chorro. Y va a romper esto. Para evitar eso, entonces eso se dice dirección de flujo de potencia. Entonces ese sería un relé de potencia inversa, así se llama. Y ya no se motoriza el generador, no hay todos felices, ¿no? Y entonces acá viene lo que yo les decía. El sistema es el relé, otro es la batería, otro es la extremo de línea, se llama protección, que en su momento vamos a ver para qué sirve. Corriente, porque los relés son equipos delicados, no reciben la corriente verdadera ni la tensión verdadera, reciben una corriente escalada, entonces necesita tener un transformador de corriente y por ende un transformador de tensión. Entonces todo esto corresponde al sistema de protección. Nosotros siempre decimos que es el relé, pero el relé no es, el relé es una parte. Y hay una historia que fue cierta que pasó en el año 2000 o 1999 más o menos. En la central Cañón del Pato que está en Huaraz, hicieron un mantenimiento del sistema de protección del generador. Y entonces dijeron, no hay problema porque estamos de día, hace sol,
y la probabilidad de falla es bien baja. Vamos a sacar la protección. Y sacaron la protección y así sea probabilidad baja ocurre. Y se quemó, ¿cómo se llama? No funcionó la protección. Cuando fueron a chequear por qué, pues, el generador se malogró, el transformador se malogró, se quemó el transformador. Hubo apagón en Huaraz y como un año y medio para fabricar el transformador. La empresa tuvo que pagar todas las compensaciones y la multa que le metió Sinermin fue de $2 millones. Casi se muere todo el mundo. ¿Y saben qué había pasado? ¿Qué es lo primero que fueron a chequear? Tutti li mundi everybody. ¿Qué cosa fueron a chequear? Al relé. El relé. Dijeron, es el relé. Como vieron que no era el relé, entonces no es el relé. Ya. Entonces debe ser el interruptor que no recibió por culpa de las bobinas auxiliares. No recibió. El interruptor lo probaron y estaba perfecto. Las bobinas auxiliares estaban perfectos. Y al final dijeron, bueno, entonces, ¿qué habrá pasado? Pues, ¿cómo se llama? El sistema de comunicaciones va a fallar, es muy corriente. Nadie miró a este elemento tan simplito o tan modesto. ¿Qué había pasado con la batería? En la central hay un cuarto de baterías que es grande y hay un montón de baterías para todas las protecciones de la planta. ¿Qué había pasado? No, se habían olvidado de echarle agua a la batería. Entonces, cuando ocurrió la falla, hubo un relé auxiliar que se dio cuenta. Mandó el disparo, pero para que abra el interruptor, pero ¿cómo eso se hace a través de bobinas auxiliares? Pero la bobina auxiliar no tenía corriente, no tenía tensión de corriente continua. Y no ejecutó ninguna orden, pues. Entonces, miren, ¿cuánto cuesta una batería? $5.000 para una central. La multa fue de $2 millones, fuera de que había que pagar las compensaciones a todos los usuarios de Huaraz durante el año y medio que estuvo sin corriente. Un platal. Que todos son importantes, ¿no? En un camión grande, esos volquetes que cargan, que las llantas son del tamaño de un edificio, si falla la bujía, y la bujía, ¿cuántos? 5 centímetros. Si falla la bujía, todo ese armatoste no funciona. O sea, todos son importantes. Por eso se llama sistema. Entonces, el sistema de protección lo compone todo. ¿Ya? Todos son importantes. Esa es un poco la idea de lo que le quería decir. Bueno, aquí se pone otra vez el tipo de fallas. La monofásica, línea tierra, bifásica entre líneas, bifásica a tierra, doble línea a tierra, trifásica a tierra y trifásica sin aterrizar. Quiere decir sin... Así se le conoce, tipo de un conductor, ¿no? Longitudinalmente, ¿no? Y aquí esto es lo que yo quería mostrarles, qué cosa era las anormalidades que hay en un sistema eléctrico de potencia. Ustedes deben recordar esto, eso ya lo han aprendido. ¿Cuáles son las anormalidades que hay en un sistema eléctrico de potencia? Puede ser una falla o puede ser una perturbación. ¿Qué es una falla? Ya hemos visto, es un cortocircuito. Este es un cortocircuito, una falla. Un circuito abierto. Fallas en devanados, fallas simultáneas, fallas evolutivas, etcétera, pero falla al fin. Un cortocircuito en general. En cambio, una perturbación es, por ejemplo, miren, un sobrevoltaje. Un sobrevoltaje puede ser temporal. Por ejemplo, cuando hay una falla a tierra, en un sistema
estrella-tierra, hay una sobretensión temporal. Y pasa la falla y ya dejó de haber sobretensión. Un sobrevoltaje puede ser por maniobra, cuando abro o cierro una línea. Un sobrevoltaje puede ser por rayos atmosférica. Entonces es una perturbación, no es falla. No es falla. Una sobrecarga puede ser breve o puede ser duradera. Una sobrecarga no es falla. Una sobrecarga es cuando si un cable está diseñado para que transmita 100 amperios y tú le estás dando perennemente 120, lo estás sobrecargando todo el tiempo. Pero no es falla. Pero ¿qué va a pasar con el aislamiento? Se va a calentar todo el tiempo y se va a envejecer. Una oscilación de potencia no es falla. Es una perturbación. En cambio, el cortocircuito o el circuito abierto, cuando, por ejemplo, un circuito abierto, ¿qué cosa es? Que si yo tengo acá una bobina de un generador que te entrega las tres fases, ¿no? Está entregando las tres fases hacia el trafo, ¿no? Pues normalmente el generador entrega el trafo. Aquí se abre esta fase. Imagínense que esa se llama una falla, ¿cómo se llama? A circuito abierto o falla seriada, ¿no? Se abre acá, se rompe. Por alguna razón el cable se rompió. Uno o se puede romper dos. Bien difícil que ocurra eso, pero puede hacer. Entonces eso se llama falla seriada o circuito abierto. Puede ser en una fase o dos fases, ¿no? Entonces fallas diferentes de perturbación. Eso deben tenerlo presente, ¿no? Y entonces, más o menos estamos viendo un esquema general para que puedan tener una idea, para después entrar ya con mayor detalle a lo que es en sí ya el cálculo de las corrientes de cortocircuito en un sistema eléctrico de potencia, para hacerlo con el Dixieland. Entonces, los tipos de sistemas de protección pueden ser directos o indirectos. Actualmente, los sistemas son indirectos. Son indirectos porque estos de acá son indirectos. ¿Por qué? Porque el relé, que es este pedacito de acá, no recibe la corriente, ¿ven? Lo hace a través de un transformador de corriente. Esta bobina es un transformador de corriente. Entonces, cuando hay una falla acá, entonces va a pasar una corrientota por el circuito primario, que es la línea, o este cable alimentador. Pero el relé, como acá tiene un transformador de corriente, va a leer más chiquita la corriente. Y va a mandar disparar al 52, que ya les he dicho que es el interruptor. Entonces, a eso se le llama, los relés son los sistemas de protección indirectos. Comenzaron siendo electromecánicos. Después pasaron a ser electrónicos. Y después pasaron a ser, ¿cómo se llaman? Los numéricos o digitales. Los electromecánicos, ¿qué problema tenían? Que eran móviles. Entonces, le caía tierra, le caía el óxido o un ambiente muy húmedo. Entonces los electromecánicos, ¿qué pasaba? Se oxidaban. Entonces las partes móviles ya no actuaban como debían actuar porque se oxidaban o se ensuciaban. Entonces el siguiente paso fue los electrónicos. Entonces, ¿se acuerdan? El diodo conduce cuando tiene una polaridad y no conduce cuando es al contrario. O cuando son los tiristores, que son como interruptores. Entonces, ¿qué pasó? Se le aplicó la electrónica a los relés para evitar la parte móvil. Entonces, en vez de que se abra en forma móvil, lo hacía a través del transistor. Después con el tiristor. Los digitales ya son otro nivel ya. El digital o numérico ya es un como se dice, un dispositivo inteligente. Le dicen IED, ¿no? Le dicen IED. O sea, los relés digitales o numéricos, que son de última generación, son también conocidos como IED, significa I de inteligente, ¿no? E de electrónico y D de dispositivo. En inglés es Intelligent Electronic Device. Dispositivo electrónico inteligente.
¿Por qué? Porque estos relés ya van a sistemas automatizados, como que piensan, porque toman conclusiones, miran ciertas condiciones y toman una conclusión. Si A es mayor que B y mayor que C, entonces hago esto. Ya es una computadora ya. Por eso se le llama un dispositivo electrónico inteligente, IED, a los que tenemos últimamente, los numéricos. Ya dejaron de ser electromecánicos, ya no le caen, no se oxidan, no se malogran por movimiento, todo es electrónica de potencia. Entonces, esos son los relés actuales. Pero ¿quiénes fueron sus predecesores? No sé si ustedes habrán visto, creo que ya no, pero en mi tiempo, cuando yo era joven, eran los fusibles. El fusible era un pedazo de plomo que uno había que pegarlo con un desarmador y atornillarlo cuando se quemaba una de las fases. Entonces el fusible sí es el elemento que recibe la corriente directamente. Y el fusible se quema porque está recibiendo la corriente completa. Ese es uno. Y el otro son los relés directos. Los relés directos todavía existen, por si acaso. Los relés directos existen en las subestaciones de las minas antiguas, ¿no? Que existen en el Perú. ¿Cómo funciona? Este es el cable, este sería el cable que estoy alimentando, que voy a proteger. Este cable lo pongo en serie con una bobina, con la bobina de este electroimán. Entonces, cuando hay una corriente de cortocircuito acá, ¿qué está pasando? La corriente, así como acá, ¿no? Pasa por acá a alimentar la falla. Pero el relé de acá no recibe la corriente completa, la recibe escalada. Acá no. Acá la corriente que viene así y pasa por este electroimán. Pero este electroimán, que es una bobina, como es un electroimán con una corrientota, lo que hace es jalar esto. Como es un imán, lo jala hacia abajo. Al jalarlo, esto de acá va a pasar a la posición 2. De 1 pasa a la posición 2, porque lo jala hacia abajo. Y hace contacto y manda a abrir el interruptor, que es el 52. Entonces, este tipo de relé, como la bobina está enseriada con el elemento a proteger, está recibiendo pues la corriente completa. Y esta bobina, al tener un corrientón, va a crear una fuerza electromagnética fuerte, como un imán hacia abajo, y va a jalar el punto 1 a 2. Una vez que pasa la corriente, este resorte lo jala al punto 1 y de nuevo comienza la operación para la siguiente falla. Estos relés se llaman, ¿cómo se llama? Relés directos. No existen, no es común ahora, ¿no? Pero existen en minas antiguas que hay, ¿no? Entonces, pero ya lo que se usan son los indirectos, ¿no? Los indirectos son los relés inteligentes. Bueno, ya después vamos a continuar con esto de los tipos de protección el próximo jueves. Lo que yo quería decirles es que, como siempre, vamos a tener, ¿cómo se llama? Que formar, ¿cómo se llama? Grupos de trabajo. O sea, ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, vamos a tener que formar grupos de trabajo, para que se vayan pensando, para que se vayan juntando, porque a partir de la otra semana ya tienen que comenzar a hacer exposiciones, porque yo no quiero, ¿cómo se llama? Que a último, o de aquí a 3 semanas, ¿no? No quiero que a última hora estemos atorados con las exposiciones como me ha pasado el ciclo pasado. Más o menos son 39 personas, pongámosle 40. Y vamos a hacer un grupo, si ya de una manera apropiada, vamos a conversarlo en la siguiente clase, cuando ya se vea mejor cuántos son verdaderamente. Y formar los grupos de trabajo y igual, como siempre, les voy a dejar los temas. Ahora los temas son complementarios a los que yo voy a hacer en clase. Entonces ustedes, a la hora que sustentan o exponen, todos tienen que escuchar, ¿no? Y lo que voy a hacer es que de los temas que se pongan, yo voy a tomar en el examen, tanto parcial como final, un par de preguntas o una pregunta de cualquiera de los temas que se han visto, ¿no? Que ustedes han expuesto, ¿no? Como teoría, ¿no? Entonces, eso ya nos ponemos de acuerdo el siguiente jueves,
porque tenemos que definirlo ya, no puedo esperar a última hora. Y voy a completar ahí para pasarles el Dixilen en su versión portable, y con eso se van a evitar que si la pantalla se les puso verde, azul, amarillo, o que no les funcionó. Entonces, creo que es una solución para que puedan ustedes ver. Y después les voy a mostrar el Dixilen 2022 para que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Si ustedes usan el 15.1.7, la versión 2022 es lo mismo, solamente que le han cambiado las figuras de los iconos, porque la teoría es la misma. Sino que el Dixilen, como es un programa comercial, cada cambio que le hace, aunque sea, le cambia, o sea, maquilla. En vez de poner colorete rojo, ahora se pone colorete azul. O se pone una máscara, ya está, y por eso te cobra más. Pero la matemática es la misma. No va a cambiar. Entonces, aprendiendo el 15.1.7, lo van a hacer igualito con el 2022, pero van a ver que los iconos son diferentes. Eso les voy a mostrar. Para que vean ustedes. ¿Ya? Lamentablemente ese 2022 no lo puedo compartir porque es para una máquina nada más. Si ustedes miran las páginas en el Google, van a encontrar, ¿cómo se llama? Que en Europa venden bastante el Dixilen trucho. Lo tienes que pagar $200, $400. Entonces, tú lo compras y ellos, ¿qué hacen? Te lo instalan a tu máquina. Si tú lo quieres pasar a otra máquina, ya no funciona. No se puede. Es un negocio, pues. ¿No? Entonces, para enseñanza, por lo menos para que ustedes vean, se los voy a mostrar, pues. Porque eso es, trampeado, ¿no? Y eso no deberíamos hacer. Pero ¿de qué otra manera pueden ustedes aprender en un país como nosotros que no tenemos mucho recurso? Bueno, tendremos que, después de hacer eso, rezamos un Padre Nuestro, pues, para que nos perdonen la culpa, pues, pero les voy a mostrar para que se den cuenta de que es lo mismo, la misma cosa es. Lo que sí no se puede, no les puedo dar porque, ¿cómo se llama? Funciona en una sola máquina. Si lo pones en otra, ya no funciona, reconoce el código de la máquina, o sea, para que se instale, el archivo que se instala, se lo tienes que entregar al de esta casa que vende en Europa a través del correo. Ellos reconocen tu máquina de la tarjeta del circuito madre, la tarjeta del mainboard, creo. Y si tú quieres cambiar al otro lado, ya no se deja, no te permite. Esos son especializados en eso, ¿no? Bueno, entonces creo que con eso van a tener una visión clara de lo que vamos a ver en protecciones, y ya ustedes complementarán esa información cuando trabajen en el campo, ya pues, ¿no? Lamentablemente todavía estamos en clases no presenciales. Se podría hacer, ¿cómo se llama? Hasta visitas, ¿cómo se llama? Ahí a Red del Perú, para, ¿cómo se llama? Ver su laboratorio de protecciones, o pedir visitas ahí para que nos muestren, ¿cómo se llama? Para que le muestren ustedes prácticamente, ¿no? A mí no. Cómo funcionan, cómo se hacen las pruebas de los relés, que tienen, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ahí nos vamos a quedar. No sé si alguien haya más para la lista de asistencia. Bueno. Sí, profesor, buenas noches. Micho de Robles. ¿Cómo? Micho de Robles, profesor. Robles. Micho de Robles. Ah, Micho. Ya lo puse. Ingeniero Alvarado también, estoy en trámite para si me aceptan curso paralelo. ¿No estás en la lista? No, estoy en trámite, se mandó solicitud para que me acepten curso. ¿Cómo te llamas? Alvarado. Sí, ingeniero. ¿Alvarado qué más? Alvarado Rojas. Rojas. Sí, ingeniero. Rojas, ¿y tu nombre? Josué Víctor. José, ya te puse asistencia. Josué. Sí, ingeniero. Ya te puse. Ya, ya, entonces, con eso yo cierro ya la lista de asistencia. Y bueno,
Nos vemos en la siguiente clase entonces. Entonces, Joseph, yo te llamo para coordinar algunas cositas, pues, ¿ya? O si no es mañana por la tarde, ¿ya? Porque tengo una reunión en la mañana. Entonces, me despido de ustedes y nos vemos el día jueves, ¿ya? Entonces, a ver. Está bien, ingeniero. Deja de Hasta luego. grabar. Sí, hasta luego con todos jóvenes, ya conversamos. Buenas noches, ingeniero. Sí, hasta luego.